Gracias, Carlos, por el... Nos ha salvado. Ya. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un mini review de lo que acabo de decir y no estuvo grabado. Entonces vamos a hacer un Data Lovers de Rick and Morty que nos permite pasar por las diferentes páginas jalar de la API, pasar por las diferentes páginas y buscar personajes. ¿Ok? Entonces para eso vamos a utilizar la API de Rick and Morty, que es la que está linkeada en Data Lovers originalmente, ¿sí? Y vamos a... y vamos a... Esto lo voy a sacar de este lado. Ya. Y vamos a usar Create React App para crear nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, si vamos a Create React App, lo primero que nos dice el Quick Start es que hagamos npx Create React App My App. Yo le voy a cambiar el nombre. ¿Sí? Create React App Data Lovers Rick and Morty. Y esto lo que hace, para que ustedes tengan instalado NPX, tienen que tener instalado Node, ¿ya? Cualquier versión nueva de Node va a tener NPX instalado a partir de la versión 10. NPX es una herramienta que nos permite ejecutar comandos que estén dentro de paquetes de NPM, ¿sí? Fíjense que NPX nos va a permitir jalar un paquete que no existe localmente, que es Create React App, y ejecutarlo, ¿sí? Es una manera muy rápida de empezar a hacer las cosas. Entonces, vamos a esperar que termine de bajar lo que tiene que bajar. Mariano, ¿cuál Dime. dirías que es la principal diferencia entre NPM o NPX o cuándo usar cuál? Ya, muy buena pregunta. NPM es un manejador de dependencias, ¿sí? Lo que hace NPM es que te permite a ti instalar dependencias dentro de tu proyecto, es decir, que está íntegramente relacionado a las cosas que estén adentro de tu proyecto. Fíjate que NPX yo lo estoy instalando, lo estoy pudiendo ejecutar a partir de una carpeta vacía. NPX significa Node Package Execution, ¿ya? ¿Sí? Y el otro significa Node Package Manager, ¿ya? Entonces, los nombres no son tan claros, pero sí tienen una forma de ser, y lo que te permite NPX es ejecutar cosas, ¿ya? Es ejecutar cosas que estén o adentro de tu Node Modules localmente, o mapeadas en NPM como ejecutables. ¿Sí? No sé si te respondo a tu pregunta. Oye, Mariano, hola, tengo una pregunta. Dale. Lo que pasa es que yo en algún momento quise instalar así con NPX, pero primero, o sea, me salía un error y yo sí tengo instalado Node. Entonces lo que tuve que hacer fue como primero ponerle npm install create react app y ya después usar el comando de npx, pero no sé por qué. ¿Usas Windows? Sí. Ese puede ser tu problema. Esto es otro tipo de conversación y esto es una cuestión, no tiene nada, esto no es una postura así como radical, pero yo les recomiendo que utilicen Linux generalmente, se van a ahorrar muchos problemas. El problema que tiene Windows es que tiene una instalación absoluta para NPM, entonces no siempre están mapeadas las rutas de los ejecutables de NPM a tu path, sería, ¿ya? Que son todas las rutas que son ejecutables desde cualquier lugar de tu consola, ¿ya? Y a veces, si lo ejecutas desde tu PowerShell funciona, y si lo ejecutas desde un bash en code o de git bash, no funciona, porque los paths no son siempre intercambiables, ¿ya? Lo que tú hiciste, ese workaround que hiciste de instalar localmente para poder ejecutarlo, es lo que se suele hacer en esos contextos, ¿sí? Si es un dolor de cabeza para ti, buscamos un espacio y te ayudamos puntualmente a que lo puedas configurar en Windows, ¿ok? Vale, gracias. De nada. Entonces, hicimos npx, create react app, data lovers, Rick and Morty, nos creó una carpeta. Si vamos a data lovers, Rick and Morty y hacemos ls, tenemos un montón de cosas, ¿ya? Fíjense que aquí, las que están en nuestra sesión de live share, ya van a poder ver esto, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer otra cosa que... y otra cosa que hace npx es que nos crea una historia vacía nos crea un repositorio de Git que ya tiene un primer commit con el código inicial, ¿ya? Entonces aquí no hace falta hacer ningún git init ni nada por el estilo. NPX ya se encarga de crear tu repositorio de Git por defecto, ¿ya?
Entonces vamos a levantar este servidor. Yo uso Yarn. Las que usen NPM, usen NPM, es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto... No quiero que lo abras aquí. Esto es lo que te viene gratis, por defecto, con Create React App, ¿ok? Es una aplicación de React que tiene un poquito de código, una imagen, un solo componente padre, el index, que lo que hace es justamente agarrar el componente app e inyectarlo en el DOM. Aquí en el public vas a ver que está el HTML con el ID root, que es donde se va a inyectar. Fíjense que lo que está haciendo este index aquí es levantar el componente app, que ahora vamos a ver qué es lo que hace exactamente, y lo está renderizando adentro de getElementById. Eso deben estar súper familiarizadas a ustedes. Lo que está haciendo es el document buscando un elemento que tenga el ID root y metiendo toda tu aplicación de React adentro de este div. ¿Okay? Primer indicio de esto, ustedes pueden tener dos aplicaciones y múltiples aplicaciones de React corriendo de manera independiente, inyectadas a diferentes elementos de su árbol. No sé si terminan de entender lo que les estoy diciendo, pero y además, inclusive pueden tener una aplicación React corriendo en un elemento, en un div, y pueden tener una aplicación Angular corriendo en otro elemento, en otro div, y pueden tener una aplicación de Vue corriendo en otro elemento de su div, y todas son independientes y no se pisan, porque cada una maneja su propio árbol virtual, su propio Virtual DOM. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona el Virtual DOM aquí, pero es la estrategia que le permite a React saber qué elementos del DOM tienen que cambiar según los cambios de los estados que suceden a través de tu aplicación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Okay, asumo que no. Bien. Entonces, la otra cosa que vamos a hacer en nuestro proyecto, que para mí es fundamental, y no sé si están familiarizadas con ellos, pero hay una herramienta muy, muy chévere que se llama Slint. No sé si la conocen, no sé si han tenido oportunidad de usarla. Pero es una herramienta fundamental, ¿ya? Yo la conocí hace algunos años y durante los primeros 2 años que fui usuario de ella, aprendí un montón. Aprendí un montón de palabras subrayadas en rojo que no sabía por qué eran error, ¿ya? Entonces, realmente les recomiendo que no solamente en este proyecto que van a comenzar ahora, sino en todos sus proyectos, instalen un linter que les permita a ustedes mantener su código estandarizado y libre de problemas muy tradicionales, ¿ya? No sé si todas están familiarizadas con Slint o con un linter. ¿Saben para qué sirve? Sí, ya lo hemos utilizado en otros proyectos. Bueno, chévere. Entonces, este proyecto, más que tanto como cualquier otro, es fundamental que tengan un linter instalado, y el linter viene por defecto, también viene gratis. Entonces, para ejecutar Slint en su proyecto, hacen npx slint. Esto me pasó ayer. Ya, esto me dice, hay un problema ahí con un paquete que no viene instalado por defecto, no sé por qué. El problema es que el paquete TypeScript, el módulo TypeScript no está instalado, entonces voy a instalar TypeScript en desarrollo. ¿Sí? Ay, no es instalar. ¿Qué no es --dev? Bueno, es lo mismo. Ok, va. --dev y -d es lo mismo. No, estoy usando install, que es de npm, en lugar de add, que es de yarn. Bien, ahora sí, esto ya nos debería permitir npx, no hay ningún problema. Fíjense que estoy usando npx. Las que no puedan usar npx, hay una cosa que se puede hacer, que es
slint está instalado en mis node modules, entonces yo podría hacer algo por el estilo como node.node modules slint bin slint punto, y eso es lo que está haciendo NPX por detrás, ¿ya? Eso es lo que hace NPX. Si ustedes entran, por ejemplo, a este paquete, todas las que hicieron MD-Links se deben acordar un poco de esto, que cada package JSON tiene mapeado un bin, o varios bins, ¿no? Entonces lo que está diciendo acá es que el ejecutable slint en realidad es el bin slint.js. Entonces lo que hace NPX es indexar todos los bin de todos los packages JSON de todos tus node modules y te permite ejecutarlos sin tener que hacer esto que es un poco engorroso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa para... Daniela, tú me habías preguntado sobre NPX. Eso es lo que hace NPX por detrás, ¿ya? ¿O no me acuerdo bien? ¿Sí? Bien. Entonces, ya levantamos, ya corrimos el link. Bien, buenísimo. Entonces, ya corrimos el link, vamos a empezar a trabajar con React, vamos a dejar de hacer cosas que no tienen tanto que ver con React. ¿Okay? Entonces, cierro este index. Este index HTML no sirve para nada, ustedes no deberían casi ni tocarlo, ¿ya? Esto simplemente te lo da React por si necesitas intervenirlo, por ejemplo, para cambiar el título o qué sé yo, pero nuestro trabajo no va a suceder aquí. El grueso de nuestro trabajo no va a suceder en HTML, sino que va a suceder a través de nuestros componentes. ¿Okay? Entonces, perdón, este es nuestro componente. ¿Ya? Entonces, este es nuestro componente aquí. Si nosotras cambiamos algo como, dice edit and save code, vamos a poner edit Rick and Morty. Nosotros guardamos aquí y vamos a nuestro navegador y acá está Rick and Morty. ¿Sí? Voy a compartirles en la sesión de Live Share el servidor, creo que es 3000, por defecto. Les he compartido el puerto 3000, eso les va a permitir a ustedes levantar su localhost 3000 y van a ver los mismos que estoy viendo yo en mi localhost, ¿ok? Entonces ustedes van a poder ir viendo los cambios que yo voy a hacer. Con un pequeño delay, ¿ya? Eso también es verdad. Bien, entonces vamos a empezar. Lo que voy a hacer aquí yo es sacar los estilos, porque no me gustan esos estilos. Sacar el logo, porque ese no es nuestro logo. Entonces vamos a sacar este logo que está aquí, lo vamos a sacar. ¿Ya? Y lo vamos a reemplazar por el logo real de Rick and Morty, ¿ok? Vamos a ir a Rick and Morty, PNG, a ver qué nos podemos encontrar. Voy a poner logo o voy a elegir uno de esos que son... Ya, este logo, Kickstart, Wikipedia. Vamos a ir a Wikipedia, que siempre es una fuente confiable. No está tan bonito este logo, pero bueno, lo copiaremos aquí. Ya vamos a copiar el adres de la imagen. ¿Sí? Venimos aquí y vamos a decir que src es... Ay, perdón. Pero vamos a buscar algo más fácil. Perdón, ¿eh? Vamos a buscar un logo que sea simplemente una URL. Bueno, vamos a poner este, ¿ya? Entonces podríamos nosotros entrar acá. Un segundito. Me voy a encontrar alguna mucho más chévere. Ya, este voy a poner. Ya, ¿ok? El logo de Rick and Morty, acá dice lo que teníamos antes. Vamos a sacar esto de aquí.
¿Ok? Y vamos a crear nuestro primer componente. Vamos a crear un componente que se llame logo. ¿Ok? Entonces vamos a ir acá, import logo from. Una buena práctica, por así decirlo, es que tus componentes estén adentro de una carpeta components, y que tus componentes siempre sean una carpeta que adentro tengan un index. ¿Ya? Eso suele ser una buena práctica. Esperen que acá me equivoqué. Vamos a... Dejamos runtime. ¿Ok? Esta estructura suele ser una buena práctica, entonces vamos a ir a .component/logo, y ahí debería estar. ¿Sí? Vamos a importar React. Esto es cualquier componente que tenga código JSX. ¿Saben lo que es JSX? ¿Ya lo han podido revisar en la documentación de qué se trata? ¿Sí? ¿No? No sé si esté bien mi definición, es que es un archivo JS de JavaScript, pero que tiene elementos de HTML. Por Es eso una es. buena definición, es una buena definición. Es justamente eso, es como si HTML y JS tuvieran una hija y la bautizaran JSX, ya tiene ambas cosas. Pero lo que escribes ahí realmente no es HTML, sino que parece HTML, pero en realidad por abajo son llamadas a funciones de JavaScript que lo que terminan a hacer es, están linkeadas a la API de creación de elementos del DOM, ¿ya? Pero es algo muy parecido, digamos, no hace falta entender cómo funciona, pero justamente es eso, es Markdown, código Markdown adentro de JSX. Para que JSX lo pueda parsear tu código, tienes que importar React arriba, ¿ya? Si ustedes van a ver, yo voy a escribir aquí const logo igual a lo que tenemos acá. Esta clase no sirve. Entonces, si yo quiero, y esto lo vamos a guardar, support default logo, ¿sí? Y importo el logo aquí. Vamos a dejarlo vacío primero para que veamos que algo cambia. Desapareció. Y vamos a ejecutar nuestro logo. ¿Ya? Y ahí apareció de vuelta. ¿Sí? Fíjense que acá la palabra React yo no la estoy usando en ningún lado, pero si yo quito React de aquí, ya deja de entender porque dice React must be in the scope cuando estás usando JSX. ¿Okay? Entonces, por más que la palabra React no esté en ningún lugar, cuando transpila esto a JavaScript real, React es el que se encarga de convertir el JSX en JavaScript tradicional. ¿Ok? Un comentario aquí que suele ser también una buena práctica es, fíjense que yo no estoy haciendo, yo podría haber hecho esto. ¿Ya? Exportar por defecto esta función sin darle un nombre, ¿ya? Pero suele ser buena práctica darle un nombre a tus componentes porque en las herramientas que te van a permitir después de buguear React, ese va a ser el nombre del componente en el código. ¿Sí? Hay una herramienta muy chévere que se llama React Dev Tools. ¿Okay? Que está tanto para Chrome como para Firefox, ¿ya? ¿Sí? Y lo que les permite a ustedes, por ejemplo, en esta aplicación de React, ustedes pueden ir a Inspect. ¿No es ahí donde dice components, Mariano? Sí, gracias. Estaba buscando la palabra React, sí, dice components, ¿ya? Cambió Fíjense un que acá está, gracias. Acá está el logo que dice que no tiene ninguna propiedad, lo renderizó app y fue llamado en la línea 8 de app.js. ¿Sí? Vamos a ir haciéndole seguimiento a esto a medida que vamos construyendo nuestra aplicación, pero suele ser una gran herramienta para entender desde tu navegador cómo tu navegador está entendiendo tus componentes, ¿no? Entonces,
Después les vamos a compartir el link por si quieren, pero React DevTools es como una gran herramienta. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Quiénes de ustedes ya tuvieron la posibilidad de haber escrito, ya escribieron algún componente, ya leyeron algo de la documentación de React? ¿Nadie? Sí, yo. Sí, ya han escrito su componente. Sí. Entienden también que hay dos tipos de componentes, ¿no? Hay componentes de clase y componentes funcionales. Ajá, ¿Saben la sí. diferencia? Ya, entonces, primero que vamos a hacer, voy a guardar mis cambios. ¿Ya? Component, ¿ya? Ahí guardo me hago mi commit. Entonces, van a ver que hay mucha documentación alrededor si ustedes ponen React en Google para buscar tutoriales o lo que sea, van a ver que es una monstruosidad de cosas que van a encontrar, ¿ya? Porque React es una librería que tiene muchos años y ha ido cambiando muchas veces la forma en la cual se trabaja con ella, ¿ya? Antes de la versión 15 se usaba una cosa que se llamaba Create Class, después cuando entró ES5, ES6 con clases, empezaron a usar las clases y hace un año se agregaron, y hace como 2 años se agregaron las funciones, los componentes funcionales, que son simplemente una función que devuelve JSX, pero no podíamos hacer todo lo que podíamos hacer con clases con funciones, y hace aproximadamente 1 año se agregaron estas cosas que se llaman hooks, que lo que hacen es extender a las funciones para que puedan ser funcionalmente comparativas con un componente de clases. Es decir, que puedes hacer lo mismo que antes hacías con clases con funciones. En el alcance de esta sesión vamos a hablar solamente de componentes funcionales, ¿ya? Pero ustedes van a ver que hay un montón de documentación de componentes clases y probablemente, si eventualmente cuando ustedes entran a trabajar en un lugar donde se usa React, van a ver que hay muchas compañías que siguen usando componentes de clase o que han empezado a usar componentes funcionales, pero no es que hayan migrado de los que tenían antes escritos en clases, porque eso sería una locura, ¿sí? Son intercambiables y eventualmente hay que aprenderlos ambos, pero se mapean uno a uno. Fíjense, voy a hacer lo mismo con una clase. Tú puedes hacer class logo extends React component, y tiene un método render, que lo único que hace es return lo mismo que retornaba mi función. Igual podrías importar component de React, ¿no? Bueno. También podría ser así. Mariana, una pregunta. Dime. ¿Dirías que hay como alguna ventaja o desventaja de usar class o function components, class components o function components? ¿Cuándo usar uno, cuándo usar otro? En mi práctica personal, en mi experiencia personal, yo hoy por hoy solo escribo funciones. Como yo soy usuario de Redux también, siempre he intentado escribir con funciones porque tus estados van por otro lugar, no están dentro de tus clases, pero tiene mucho que ver con el paradigma de programación con el cual estés familiarizada. Hay muchas personas que vienen de otros lenguajes de programación, como por ejemplo, no sé, Java o Ruby, que son muy estrictos en su forma de estar orientadas a objetos, entonces estás muy acostumbrada a trabajar con clases y es lo más fácil de entender. Para las personas que venimos de paradigmas funcionales, son más fáciles de entender las funciones, entonces tienen mucho que ver con qué paradigma te sientes más cómoda, pero sí una cosa que es verdad es que el código con funciones tiene una menor complejidad. Tiene una menor complejidad porque no hay cosas muy locas que aprenderse. Como tú estás usando clases y extiendes de una clase existente, que es React Component, tienes que aprenderte todos los métodos que tú puedes sobreescribir para agregar funcionalidad. Entonces van a ver por ahí cosas como component will mount, component will unmount, component will receive props, component should outdep, component should throw error, y creo que son un par más. Son todos los métodos que tú necesitas utilizar, extender como en tus componentes de clase para poder inyectar funcionalidad en el diferente ciclo de vida de un componente, ¿ya?
Las clases, tu componente se ejecuta, se crea una sola vez y después va cambiando su forma de ejecutarse cuando es clase. Cuando es una función, cada vez que se renderiza, la función se vuelve a ejecutar. ¿Ya? Entonces, a nivel de complejidad de código es mucho menor y tu componente no existe como tal. Ejecuta, devuelve un pedazo de DOM, y eso es lo que se inyecta en el Virtual DOM, y después si necesitas volver a pintarlo, se vuelve a ejecutar la función. ¿Ya? Entonces, tiende a ser menos complejo, y hay gente que afirma que también es más rápido hacerlo con el código funciona más rápido si lo haces con funciones a que lo haces con clases, pero eso yo creo que es solamente un mito. Eso está bien cool. Gracias, Mariano. Sí, yo Sí. también cuando uso Redux, pues con funciones, pero no sé, personalmente cuando hago yo proyectitos chiquitos, hago clases siempre. No sé por qué. Ya, vamos Yo a ver. yo le añadiría que a veces era un poquito doloroso entender el ciclo de vida del componente, justo lo que decía Mariano, el component didn't mount, component unmount, y ahorita con la palabra clave es hooks, con hooks viene a ser un poco más entendible y en vez de utilizar el component didn't mount, ahora solo use effect y listo, eso es todo. Entonces, esa es la palabra clave, muchachas. Chévere, entonces vamos a guardar esto, ¿ya? Vamos a ver en qué estamos. Nuestro componente sigue así. Ahora lo que voy a hacer es aplicar estilos, ¿ya? Esto le voy a dedicar 2 segundos a este tema, porque no es algo que quiera que nos preocupe demasiado, pero ustedes vieron recién que aquí estábamos importando un CSS, ¿sí? Que es el que instalará el estilo, y eso va a darte tus estilos de manera global, ¿ya? Una buena práctica en el mundo de React es que no tengas estilos globales, sino que todos tus estilos estén encapsulados en el scope de tu componente. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes en tu CSS una clase que se llame botón, y después más adelante importas otro archivo CSS que también define la clase botón, la segunda definición de botón va a pisar a la primera. Eso se dice que es como una colisión de estilos. Tienes 2 clases que tienen el mismo nombre, entonces la segunda aplica a la primera porque como viene después, pisa la definición de la primera. Para evitar este tipo de problemas es que se utilizan una cosa que se llaman CSS modules, ¿ok? Create React App, CSS modules. ¿No? Los modules lo que te permiten es contextualizar tu estilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo puedo crearme acá un archivo que se llame styles.module.css, ¿ya? Defino una clase que que se va a llamar logo. Le voy a decir que tiene un width de, no sé, 250 píxeles. Y margin auto. ¿Ok? Entonces, mágicamente, Create React App, en realidad es Webpack, se va a encargar de hacer esto por detrás, me va a permitir a mí, va a hacer que esto como que mágicamente se convierta en un objeto. ¿Ya? Entonces, esto, fíjense que lo que me está devolviendo es un objeto. ¿Ya? Entonces, este objeto va a tener, vamos a hacer así, este objeto va a tener tantas propiedades como clases CSS yo haya definido adentro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí, fíjense que lo que me está diciendo es que tiene logo, que es la clase que yo definí, en realidad se va a llamar de esta manera. Y fíjense que lo que ha hecho es generar dinámicamente un nombre de una clase que tiene un poco de reminiscencia a lo que había originalmente en el archivo, pero tiene estas 5 letras al final que hace que la probabilidad de que eso colisione con otro nombre existente sea mínima. ¿Ya? Entonces yo puedo poner muchos logos en diferentes CSS modules y este mecanismo se va a encargar de que se llamen distinto a nivel de CSS para que los estilos no se pisen. No sé si entienden lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero les voy a mostrar cómo se usa. ¿Alguien que me dé? Sí, Mariano. ¿Se entiende? Cool, buenísimo, gracias. Sí. Entonces yo puedo hacer styles.logo, ¿ya? Y fíjense que Rick and Morty se puso chiquito, ¿ya? Si yo vengo aquí y hago un inspect de esto, fíjense que la clase que tiene asociada es esta clase que está aquí, ¿ya? ¿Ok?
Y esto, si vamos al código, fíjense en lo que se convierte. Se convierte en una etiqueta style que está definida inline adentro del HTML, con el código CSS que yo creé, pero con un nombre que no es exactamente el que yo creé. ¿Sí? Entonces, esta es la estrategia que utiliza Create React App y React en general a través de Webpack para aplicar estilos. Los componentes como tales, por definición conceptual, tienen que ser autosuficientes. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que deberían encargarse de conseguir la información que necesitan y deberían encargarse de definir los estilos que necesitan para poder verse bien. ¿Ya? Entonces, es una buena práctica que si ustedes tienen que ponerle estilos a un componente, que exista dentro del componente su propio archivo de estilos. ¿Ya? Es bueno tener muchos archivos CSS chiquititos en lugar de uno solo monstruoso Sabana para global. ¿Ya? Ustedes probablemente ya se han encontrado con ese problema cuando hicieron red social o algún proyecto anterior y van a ver que cuando quieren que su aplicación se vea bonita, su CSS se vuelve en una monstruosidad que es dificilísimo de mantener. ¿Ya? Entonces, la modularización también aplica para los estilos. ¿Ok? El último comentario en relación a esto, Create React App también tiene un mecanismo para importar Sass. No sé si conocen Sass, además de CSS, que es un preprocesador de estilos. También pueden definir sus estilos directamente aquí en lugar de CSS con un Sass, importar el Sass y el funcionamiento va a ser exactamente el mismo. Create React App se va a encargar de transpilar ese Sass a CSS, crear los nombres dinámicamente de las clases y devolver el objeto para que usted los pueda usar en sus class names. ¿Sí? Un poco rebuscado todo el ciclo, pero ¿se entiende? Ya, espero que sí. ¿Sí? Mariano, ¿es necesario utilizar los módulos? Porque, por ejemplo, yo he utilizado SAS y no utilizo los CSS modules. Y igual, o sea, solo utilizo SAS, importo mi archivo de estilos a mi componente y ya. Son dos problemas distintos igual, porque, digamos, tú cuando instalas, si tú importas tus estilos así, No, solo si el archivo tú tal instalas cual. así, Ajá, esto lo que va a hacer es generarte un tag link en tu HTML, ok, y es un estilo global. Entonces, una cosa no son dos problemas distintos. ¿Ya? Uno es la transpilación de estilos y otro es los estilos locales versus los estilos globales. ¿Sí? ok, Son dos estrategias que se pueden combinar, pero son independientes. ok. ¿Sí? Si ustedes no hacen un from y hacen esto va a importar su estilo de manera global. Si lo hacen así, necesitan usarlo a través de su class name para que pueda aplicarse el estilo. Fíjense que este es uno de los pocos atributos del DOM que ha cambiado de nombre. ¿Sí? Fíjense que el atributo, no existe el atributo class name en el DOM, el atributo se llama class, pero class es una palabra reservada en JavaScript, entonces no puedes tener algo que se llame class. Por eso se le pusieron class. ¿Ya? Pero el class name, el atributo class name de JSX mapea uno a uno con el atributo class del DOM. ¿Sí? Ya. Listo. No vamos a hablar más ni de estilos. Esto es lo único que vamos a hablar de estilos, probablemente sea esto y un poquito más adelante con Bootstrap, pero eso va a ser todo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer mi commit de mis estilos. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Buenísimo, seguimos. Yo no, Entonces, gracias. ya. Entonces, vamos a intentar, creo que es bien importante que antes de que sigamos, ¿están entendiendo más o menos están siguiéndome el hilo de lo que estoy diciendo? Porque esto es constructivo, si no entienden lo que acabo de decir, no vamos a poder entender lo que viene después. ¿Sí? ¿Más o Sí. menos? Ya, buenísimo, a ver. Hay muchas Sí. caras que no. Ya, buenísimo. Gracias. Entonces, vamos a pasar a usar una librería externa para los estilos. Yo dije que esto va a ser el único estilo que voy a poner porque en realidad yo voy a usar React Bootstrap para aplicar mis estilos porque probablemente es lo que ustedes van a terminar haciendo en sus proyectos. ¿Ya? Hoy por hoy es muy, muy raro que ustedes escriban sus estilos desde cero. ¿Ya? Y que escriban sus grillas con Flexbox o con Grid y que lo hagan todo a mano. ¿Ya? Hoy por hoy
existen tantas librerías de CSS que se encargan de problemas muy tradicionales como que tu página sea responsiva, que no tiene sentido hacerlo de nuevo. Entonces, dicho eso, vamos a instalar React Bootstrap. ¿Están familiarizadas con Bootstrap? Bueno, no sé si lo han usado, pero ¿saben lo que es? Sí sabemos lo que es, pero no todas lo hemos utilizado. Ya. No, yo no lo he utilizado. Bien, Bootstrap es una librería de CSS, ¿ya? Y es una librería de CSS que llegó en un momento en que el diseño web era un caos, ¿ya? Entonces, en muy poco tiempo se convirtió en un estándar. Hoy por hoy ya hay mucha más diversidad, pero hace 4 años todo el mundo usaba Bootstrap. Todos usábamos Bootstrap porque era la única que solucionaba un dolor impresionante que teníamos los desarrolladores y las desarrolladoras, ¿sí? Entonces, por eso es que, y la inventó Twitter, que también eso también ayudó a que se haga tan popular. Hoy por hoy ya es una herramienta independiente que tiene vida propia, tiene un montón de colaboradores y sigue siendo como un pequeño estándar de la industria, ¿ya? Entonces, React Bootstrap requiere 2 cosas. Que instales React Bootstrap y que instales los estilos de Bootstrap, que son la parte CSS. Fíjense que Bootstrap es una librería que se puede usar, se usa con vanilla JavaScript tradicionalmente, es decir, que no requiere de React para poder ser utilizada. Entonces, este otro paquete que estoy instalando son los estilos de Bootstrap, ¿ya? Entonces, voy a instalar esas dos librerías. Bien. Y lo que me va a pedir React Bootstrap, acá van a encontrar una pequeña contradicción en mi discurso, que yo les he dicho que no hay que usar estilos globales, pero como estoy usando una librería externa, sí está bueno que los estilos sean globales porque así está diseñado Bootstrap, ¿ya? Bootstrap tiene un CSS que inyecta un montón de estilos. Entonces aquí está, por ejemplo, tú me preguntabas, Adriana, recién, esto es un import global, ¿ya? Yo voy a instalar el CSS de Bootstrap de manera global, ¿ok? Entonces yo voy a guardar esto aquí. Mariano, ¿te puedo interrumpir un poquitín? Sí, claro. Nada más, o sea, me gustaría comentarles a las chicas que todas estas librerías y todo lo que sea es como solo un comentario de parte de nosotros, lo que decidan usar está perfecto. O sea, no es como que tengan que usar uno u otro, sino el que ustedes decidan. Muy buen comentario, Adriana. Yo estoy poniendo Bootstrap porque es muy fácil de aprender y hay un montón de documentación y es muy popular, pero yo en mis proyectos yo no uso Bootstrap, ¿ya? Yo uso Material UI y hay otras personas que utilicen Bulma y después hay miles de librerías de estilos y casi todas ellas están muy asociadas a las librerías de componentes hoy por hoy en React. Entonces sí, buenísimo el comentario. Inclusive lo pueden hacer a mano si quieren, ¿ya? Yo en este proyecto que es para aprender React no le pondré tanto foco en hacer CSS, pero eso también queda a total criterio de usted. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer yo ahorita es crear un nuevo componente. ¿Sí? Voy a crear un nuevo componente que se llame header. Y lo que va a hacer el header es justamente sacar el logo de aquí adentro y vamos a empezar a darle un poquito más de valor semántico a nuestros componentes para que sean un poquito más fáciles de entender, ¿sí? Entonces, mi componente header, obviamente, va a importar React. Y va a importar el logo, ¿ya? Porque yo lo voy a necesitar. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y lo que va a hacer este componente, que se va a llamar header, const header es igual a nada, y va a retornar y lo que voy a hacer es esto, ¿ya? Voy a llevar esto, voy a poner aquí, y aquí ya esto no me hace falta, importo el header, ¿ok? No he hecho nada, simplemente he modularizado una parte de mi componente app para que tenga un poco más de valor semántico, ¿ya? ¿A qué quiere decir acá? Es que a mí me gusta que, por ejemplo, app es como el árbol, es la raíz de tu árbol de React. Entonces, debería ser simple.
no debería ser un componente muy complejo. La complejidad real de tu aplicación debería estar distribuida en los componentes hijos de él. Pero bueno, entonces esa es como un poco la idea. ¿Y por qué si es algo tan simple? Porque en realidad ahora lo voy a intentar, lo vamos a hacer un poquito más complejo, ¿ya? Vamos a importar el grid de React Bootstrap. El grid de React Bootstrap es una colección de componentes que lo que hacen es facilitar el uso de Flexbox, ¿sí? Entonces como quiero que mi aplicación sea responsiva, voy a utilizar esto en lugar de hacer mi Flexbox a mano, ¿ya? Entonces, esto lo que dice es que tiene un row, ¿sí? que tiene un column, que adentro del column va a tener el logo. ¿Ok? Y luego esto. ¿Ok? Y para que esto cambie y tenga sentido, creo que tengo que ponerle que mi aplicación tenga un container. Ya no voy a querer que sea un app, que no quiero que sea un div, quiero que sea un container de Bootstrap. Container. Import container from Bootstrap. Un comentario. Es como casi un paréntesis. Ustedes pueden importar esto así o lo pueden importar así. Porque así está definido en la librería. ¿Alguna sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O son lo mismo? Pues a mí me parece que es lo mismo. O sea, visualmente y tratando de analizar cada una de las líneas es lo mismo, ¿no? Sí, funcionalmente es lo mismo, pero tiene una diferencia. Tiene una diferencia porque cuando tú haces esto, se está cargando toda la librería en memoria. Ok. Y está pidiendo el container, pero allá adentro tienes todos los componentes de Bootstrap cargados. Sí. Cuando yo hago esto, estoy pidiendo solamente el componente container. Entonces, esto en los mecanismos, en la web es muy importante porque probablemente esto se va a convertir en una petición al servidor o en el tamaño de tu página web. Entonces, quizás si tú solamente vas a usar container, pero importas todo React Bootstrap, le vas a inyectar 300K a tu página en lugar de inyectarle, qué sé yo, 30 o 40. Entonces, una recomendación es que siempre que sea posible, los imports sean lo más granular posible. ¿Se entiende? Ok, sí. Bien, entonces, la recomendación, esto lo pueden hacer, y además esto es más cómodo, porque yo puedo hacer container, row, call, importar muchas cosas en una sola línea, pero tiene una implicancia a nivel de performance y de espacio, ¿ok? Entonces, vamos a importar el container ahí. Tengo mi header acá, fíjense que tengo un import por cada uno. Y vamos a ver, esto ya lo hemos perdido, le perdí un poco el hilo, vamos a ver cómo ha cambiado, ¿ya? Entonces, fíjense que acá tengo mi container, tengo mi row, tengo mi call y tengo mi load. Entonces, lo que quiero hacer yo es que se centre en el medio. Entonces, para eso hay una clase de React, de Bootstrap, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero la tengo por aquí mapeada. Como yo no soy usuario de Bootstrap, siempre tengo que volver a su documentación, pero se llama Justify Content MD no sé cuánto. Entonces, acá vamos a ponerle el row, se llama así. Esta clase, si vamos a la documentación de Bootstrap, la vamos a encontrar. ¿Ya? Ahí están todas las clases que define Flexbox. ¿Sí? Fíjense que esta es la documentación de Bootstrap, no es la documentación de React Bootstrap, ¿ya? Esto es uno de las clases globales que inyecta Bootstrap en tu contexto. Y después vamos a decir que esto en pantallas medianas no mida tanto, porque ahora es muy ancho, ¿no? Ahora realmente es muy ancho esta columna, entonces esta columna es muy ancha, entonces vamos a hacer que sea más cortita y que esté centrada, ¿ya? Entonces vamos a decir que sea más cortita y que esté centrada. Bueno, ya. ¿Sí?
Bien, ahora sí creo que no vamos a hablar más de estilo. Fin con esto. Bien, ¿comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ya, bien. No. Entonces vamos a empezar a correr porque hemos hablado mucho y todavía no hemos hecho tanto. Bien, entonces vamos a hacer ahora, como yo les dije que a mí me gustaba que mis componentes sean semánticamente, tengan valor semántico, entonces vamos a crear dos componentes más. Uno se va a llamar filter y otro se va a llamar content. ¿Sí? Si vamos al demo que yo les mostré, acá tengo el header, acá tengo el filter y acá tengo el content. ¿Ok? Entonces tengo tres secciones. Filter, filter, content, content. Y aquí vamos a crear un par de archivos. Filter index.js, new file, content index.js. Vamos a robarnos lo que tengamos aquí. No hace falta, así que lo vamos a sacar. Vamos a decir que solamente retorne a null. Ya. Se llama filter. No, o que retorne div y filter para verlo. ¿Ya? Copiamos esto. Pegamos aquí. Ya, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos tres componentes y vamos a nuestros components. Tengo container que tiene un header con una estructura, tiene un filter y tiene un content. ¿Ya? Bello. ¿Sí? Entonces, y miren lo bonito que se ve mi componente madre. Tiene tres áreas que se mapean uno a uno con lo que yo veo en la pantalla. ¿Ya? Esto es para lo que fueron inventados los componentes y esto es y es como se aplica la modularización a este contexto. ¿Ya? Entonces, déjenme hacer un commit. Component, filter, content, placeholder. Ok, entonces, vamos a empezar a hacer esto que se vea más interesante, ¿ya? Entonces vamos a empezar a pintar las tarjetitas, ¿sí? Entonces, para pintar las tarjetitas vamos a arrancar con data ficticia, ¿ya? No vamos a engancharnos todavía a la API, vamos a bajarnos un JSON, ¿sí? Este es un JSON de la primera página de nuestro componente, de nuestra API, ¿sí? Entonces yo me lo voy a copiar, ¿ok? Y lo vamos a pegar. ¿Esto no me va a funcionar acá o sí? A ver. Vamos a ir aquí. Voy a crear acá una librería, una carpeta que se llame lib. Voy a crear un archivo que se llame data.json. A ver, y pego. Verify. No, esto no es JSON válido. Me lo voy a copiar de donde lo tenía yo. Créanme que este que yo estoy pegando aquí me lo copié de ahí, ¿ya? Yo tengo una extensión en Firefox que me deja copiarlo más bueno, ¿ya? Pero es indistinto. Es el mismo código, les prometo que es lo mismo que están viendo del otro lado. Ya tengo eso ahí. Oye, Mariano, perdón, tengo Dime. una duda. Dale. Es que me da un poco... Bueno, lo que pasa es que yo pensaba que los componentes, los archivos de los componentes tenían que tener como una extensión JSX. Ya, muy buena pregunta. Eso es verdad, pero no es necesariamente verdad. Si tú tienes una aplicación donde mezclas muchas componentes con código JavaScript, se suele utilizar, o suele ser una buena práctica para muchas personas, que donde haya JSX, ponerle la extensión JSX, y donde haya JS, ponerle JS. Pero hoy por hoy, y antes apenas apareció JSX en nuestras vidas,
no podías poner JSX en el archivo JS. Pero hoy por hoy, como Webpack está por detrás de todo esto, a él no le importan las extensiones en los archivos, ¿ya? Y va a intentar, va a parsear como JSX todos tus archivos JS. No le importa la extensión, ¿ya? Porque estás configurado para entender React, ¿sí? Suele ser una buena práctica meter JSX en los componentes y usar JS solamente para lo que sea JavaScript. Yo le pongo JS a todo, ¿sí? Pero no es que sea la única forma de hacerlo ni la más correcta probablemente. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, de hecho ¿Sí? sí, solo Ya. como que me surgió la duda, pero ya. Sí, Ya, perfecto. gracias. Gracias por esa pregunta. Sí, es súper importante. Yo ya me he olvidado de eso. JSX sigue siendo la extensión recomendada para archivos JSX. ¿Okay? Entonces, yo podría ponerle a este J. Fíjense que Create React App ya me escupe app con JS, ya no me lo escupe con JSX. En la versión 1 te escupía app JS con JSX. Pero hoy por hoy, ya como está todo tan enmarañado, ya no hace diferencia entre una extensión y la otra. ¿Okay? Igual, Mariano, yo solo sugeriría tener consistencia, o sea, si los archivos van a ser JS, que todos sean JS, y si van a ser JSX, que todos sean JSX. Buenísimo comentario, consistencia, fundamental. ¿Ya? Es una buena configuración de Slint tipo Airbnb, te va a obligar a mantener esa consistencia. Lo que te va a obligar tu Slint es que si está la palabra, si estás importando React en tu archivo, que tu archivo se llame JSX. Eso te va a obligar un Slint como el de Airbnb. ¿Ya? Que no es otra, que Slint no es otra cosa que una herramienta que nos ayuda a mantener consistencia. ¿Okay? Bien, dicho eso, ya tenemos nuestro JSON cargado aquí de manera local, entonces vamos a intentar hacer algo más divertido que lo que venimos haciendo. Entonces, vamos a ir a nuestro archivo de content, ¿sí? Y lo que voy a intentar hacer aquí es pintar. Vamos a pintar ese JSON que tenemos por ahí. Entonces vamos a hacer import data from, esto está en lib data.json, ¿ok? Y aquí voy a tener un container dinámico de fluido, digamos, responsivo de Bootstrap. Vamos a tener una fila y vamos a mapear data.results.map. Y ahora les explico exactamente lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a devolver solamente un div. Entonces, vamos a hacer los imports que me importan. Container. Ok. Entonces, vamos a ver cómo está nuestro código. ¿Ya? Entonces acá esto es un carácter, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos pide. Entonces, fíjense que este es el JSON que estoy importando. Es un objeto que tiene dos propiedades. Info y results. Info me da meta información sobre el resultado que tengo abajo. Y results es un array con una entrada por cada uno de los characters de Rick and Morty, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un map de results para que me genere un elemento por cada personaje, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es meter una expresión JavaScript adentro de JSX, y esa es la magia que te da JSX, que puedes, si tú le pones los curly braces en cualquier lugar, puedes meter una expresión allá adentro y eso se va a transformar va a ser entendido por React de manera como nativa, ¿sí? Entonces, tengo el character y todos los characters tienen un name, entonces yo puedo hacer esto. Y si vamos a nuestro código, Rick Sánchez, Morty Smith, Summer, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ya tenemos, ya estamos iterando la data, ¿ya? Entonces vamos a hacer que esto se vea un poquito más bonito.
Vamos a hacer... vamos a ver si sea más bonito, ¿ya? Me voy a Bootstrap no copiar lo que tiene ya... cards. ¿Cómo? Bootstrap no tiene cards. Sí tiene cards. Vamos a hacer un card bonito, bien bonito que tenemos por aquí. Entonces vamos a hacer... un card. Y vamos a importar card. Entonces esto simplemente va a tener la imagen y el nombre, ¿ya? Y esto, como queremos que sea responsive, le vamos a poner una columna aquí, que lo empaquete todo. ¿Sí? Y a esta columna le vamos a poner que en pantallas chiquitas ocupe el ancho completo, en pantallas chiquitas pero no tanto, hayan 2 tarjetas. Acuérdense, digamos, no sé si saben esto, pero casi todas las librerías de grillas lo que hacen es partir tu espacio en 12 columnas. ¿Por qué 12 columnas? Porque 12 columnas tiene muchos divisores, ¿no? Es divisible por 2, por 3, por 4 y por 6. Entonces eso te permite que tus grillas se puedan adaptar bonito, ¿ya? Tienes muchas combinaciones posibles. Entonces, estoy diciendo acá que en muy chiquito ocupe las 12 columnas, en small ocupe 6, es decir, que vayan 2. En pantallas medianas ocupe 4, es decir, que vayan 3, ¿no? 3 por 4, 12. Y que en pantallas grandes entren 4, ¿no? Que ocupen 3 columnas cada una, entonces entren 4 tarjetas por pantalla. Entonces, ¡ay, qué bonito! Ya. Entonces ahí está, casi mágico, ¿ya? Entonces, ¿no? Pantallas muy chiquitas, uno por columna, uno por fila. En pantallas no tan chiquitas, 2 por filas. En pantallas medianas, 3 por filas. En pantallas grandes, 4 por filas, ¿ya? Hoy por hoy existe una cosa que se llama XL, ¿ya? Además de LG está el XL, que te permite inclusive hacer que esto crezca más, pero no nos vamos a meter por ahí, ¿ya? Fíjense que yo no he hecho casi nada, es bastante mágico lo que ha sucedido. Pero tenemos un problema aquí, ¿ya? Que es muy importante. Fíjense que me ha aparecido un logo rojo aquí, y creo que es lo más importante de este contexto cuando estamos haciendo un map. Dice, cada elemento tiene que tener un key único, ¿ya? Esto lo que implica es la forma en la que React entiende si 2 componentes son el mismo o son distintos, es cuando tú los escribes de frente así, de manera uno por debajo por el otro, lo que va a hacer React es mapearlos a generarles una ID dinámicamente. Pero tú cuando haces un map y generas una colección de elementos que quieres insertar y que son elementos dinámicos que van a crecer, React no tiene la capacidad de crear ese key, porque hay muchas veces que hay elementos que entran y salen, entonces el orden no es un key válido, porque hay elementos que, por ejemplo, si tú quieres ocultar todos los RIC, ese elemento no es que va a desaparecer, sino que va a seguir ocupando un lugar, pero no se va a mostrar. Entonces, React no tiene la capacidad de generar estos keys dinámicamente. Entonces, lo que te pide a ti es que cuando tú hagas un map y generes una colección, el primer elemento de tu colección debe tener un key, ¿ya? Y el key debe ser único y no puede ser el índice dentro de la colección, ¿ya? Porque eso varía demasiado. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, a ver, vamos a ver si se queja o no. Yo puedo decir que el map, el segundo parámetro, es el índice, ¿no? Entonces yo podría poner esto. No sé si se va a quejar o no. No se va a quejar. Esto no es una buena práctica, ¿ya? Ustedes si usan otro slinter, se va a quejar. Porque el orden no es suficiente, ¿ya? Entonces, una buena práctica es utilizar, por ejemplo, el ID. ¿Sí? Si nosotros volvemos a nuestra data, van a ver que todos los elementos tienen un ID. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a decirle que nuestro componente tiene un ID. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el mensaje ya desaparece y React sabe que el ID 1 es Rick Sánchez, el ID 2 es Rob Morty Smith, el ID 3 es Summer Smith. Entonces, de esa manera, va a comparar los IDs para saber si estamos hablando del mismo elemento o no es el mismo elemento, y si algo ha cambiado que afecte ese elemento, va a ser el switch del nuevo componente con el componente viejo, y si no, lo va a dejar sin tocar. Esta es parte fundamental de la estrategia
en la cual React se encarga de intercambiar los componentes y de hacer que tu aplicación se actualice de manera dinámica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Todo Ok. cool. Sí, yo Todo tengo cool. una duda. Dale, a ver. ¿Se puede usar el CDN de Bootstrap e ingresarlo en HTML? Es que yo lo hice así y funciona, pero no sé si sea una Sí. buena práctica. Sí se puede hacer así. Sí se puede hacer así. ¿Ya? Eso tiene un plus, que es que, como es un CDN, si alguna otra página que tú hayas cargado está cargando la misma versión de Bootstrap que tú estás cargando, la va a jalar de tu caché en lugar de cargarla de nuevo, ¿sí? La contra que tiene es que tú no tienes control sobre ese archivo. Entonces, si tú quieres hacer extensiones o hacer alguna variación o cargarlo en ciertas páginas, no sé, digamos, si tú quieres tener completo control sobre cómo se importa ese CSS, importarlo desde un CDN te da menos flexibilidad. Pero ambas, para una cosa como Bootstrap, ambas son estrategias válidas, e inclusive probablemente el CDN va a funcionar más rápido. ¿Sí? Gracias. ¿No? Bien. Entonces, vamos a guardar este commit. Crear cards de personaje de data local. Bien. Y ahora vamos a hacer una cosa más. Y creo que va a ser lo último que vamos a hacer por hoy. No sé si vamos a tener mucho. ¿Hasta qué hora tenemos, chicos? ¿Se acuerdan? Hasta 11:45. 11:45 ya. Vamos a ver si hacemos algo más, pero no vamos a pretender mucho más. Lo primero que vamos a hacer aquí, entonces vamos a ir hasta aquí en realidad no les hemos contado mucho. Hemos contado un poco de estilos, un poco de Creative Tab, un poco del otro. Entonces, lo que voy a intentar hacer aquí son dos cosas. Primero, crear nuestro primer componente que reciba props. Y por último, intentar hacer un deployment a GitHub Page. ¿Ya? Eso va a ser las últimas dos cosas que voy a intentar hacer por hoy, si nos alcanza en esta última media hora. Probablemente no vamos a alcanzar a ver ni estados ni efectos, pero yo sí voy a intentar de completar esa información después. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a abstraer este card, ¿ya? Y vamos a poner algo tan lindo como character card. ¿Sí? Entonces, vamos a crearnos nuestro componente. Ay. Esto es... Y aquí vamos a crear nuestro archivo. Character card. ¿Parece? Voy a hacer esto. Y vamos a poner aquí nuestro card. Vamos a sacar todo lo que ya no estamos usando. Chau. Chau. Esto se llama character. Ok. Bien, una cosa importantísima. Este key que está aquí no tiene sentido aquí. Porque aquí adentro no hay ninguna colección, ¿ya? Entonces ese key tiene que ir siempre afuera. ¿Ya? Y acá viene una de las pequeñas magias de React, es, ok, el carácter lo tengo acá, entonces ¿cómo hago para que este componente lo reciba? Para eso están lo que se llaman las props. Entonces yo quiero pasarle una propiedad o un valor
de un padre a un hijo, o de una madre a una hija, uso esos props. ¿Ya? Entonces voy a poner character es igual a character. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, yo voy a definir que aquí el primer parámetro de los componentes funcionales es un objeto. ¿Ya? Es un objeto que se le suele llamar props. Se le suele llamar así, props. ¿Ya? No sé si están familiarizadas con el concepto de structuring en JavaScript, pero lo que estoy haciendo es como a mí solamente me preocupa de ese objeto. La propiedad character, yo puedo hacer un structuring, así que defino el objeto dentro del parámetro para poder capturar solamente las propiedades del objeto que me interesa. En este caso, el character. ¿Sí? Entonces, capturo el character, se lo paso como parámetro por fuera, modularicé mi tarjeta y todo debería funcionar igual. A ver. Sí. Vamos a hacer que falle para que ustedes me crean que lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo. Vamos a poner algo nuevo acá. Vamos a poner title y acá creo que es card.text. Y tiene algo que se llama character.status. ¿No? ¿Sí funciona? Alive. ¿Ya? Y también vamos a poner algo como species o algo así. Gender. Buenísimo. Acá hay algo que no le gustó. Ah, miren, acá, fíjense que acá se quejó, porque yo me he equivocado. Dice que hay dos elementos que tienen el mismo key. Y me dice que el key es object, porque en realidad yo le pasé el character y no el character ID, y entonces lo que va a hacer es transformarlo en un string con tu string. Entonces, no sé si ustedes están familiarizadas, pero si yo pongo un objeto y le hago otro string, eso siempre va a ser... ¿Así? Siempre va a ser object. Todos los objetos cuando le hagan tu string van a ser object. Entonces, es el mismo string para todos los keys, y por eso se está quejando. Entonces, vamos a volver a corregirlo. Desaparece. Y acá tenemos todas estas tarjetitas. ¿Sí? Mariano, Dime. una pregunta. Dale, Raúl. ¿Por qué es importante este atributo key en los componentes? O sea, ¿por qué es relevante o si no lo es? Ya, gracias, Raúl. El componente key, creo que es lo que intentaba contar recién, digamos. El componente key lo que va a hacer va a ser la llave que le va a decir a React si dos componentes representan la misma información o no. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el ID 1 y sé que se modificó el valor, se modifica, por ejemplo, ahora vamos a ver aquí. Aquí, ¿sí? Si yo sé que el carácter de esta iteración ha cambiado, no sé, el status cambió, ¿sí? Entonces, este elemento hay que reemplazarlo por la nueva versión, la versión que tiene la información actualizada. Entonces, si tú tienes 100 cards metidas en tu árbol, React no va a ir una por una buscando a ver si son todas iguales, porque eso sería demasiado lento. Entonces, usa el key esto es para indexar ese árbol y saber cuál elemento corresponde al nuevo que estoy creando, y si realmente hace falta cambiarlos, hace el swap en el árbol virtual y después eso se representa en tu DOM. ¿Ya? Pero al final de cuentas, una buena estrategia de key para tus hijos, a los hijos de tu componente, lo que hace es que tu algoritmo de reconciliación de React, que es el que se encarga de ver qué elementos del DOM hay que cambiar, funcione de manera más rápida. ¿Ya? Entonces te tienes que garantizar que dentro de cada map todos tus hijos tengan un key que sea distinto. ¿Sí? Porque si React encuentra dos hijos que tienen el mismo key y alguno de ellos cambió, va a reemplazar a ambos. Porque no va a saber cuál es. No va a saber realmente cuál es el que cambió. Entonces, por las dudas, los va a reemplazar a las dos. Y ahí está haciendo un trabajo de más. ¿Sí? Entonces,
No sé si Raúl... entiendo, Vale, genial. termino de... Sí, sí. Pero digo, al final de cuentas el key lo único que le sirve, no es una información para nosotras, es una información para React para entender qué elemento es cuál, ¿ya? Entonces, es muy importante si queremos que React haga las cosas de manera rápida, es ayudarlo a que, con este tipo de información, a que pueda sacar esas conclusiones. ¿Ok? Mariano, tengo una pregunta. Dale, Carlos. En la línea 11, en tu código, en tu línea 11 y 12, tienes algo muy clave, que primero estás mapeando result y después estás haciendo un map de un componente character card. ¿Cómo fue esa transición posible, Mariano? Ya, mira, vamos a cambiar esto por esto, ¿ya? Para que sea más explícito todavía, ¿ya? Fíjense que esto es esto, ¿ya? Acá no hay ningún, solamente hay un cambio sintáctico, pero sigue funcionando igual, ¿ya? Tiene el mismo valor semántico, ¿ya? ¿Sí? Y fíjense que acá, esto que está aquí, estos corchetes, yo les podría haber puesto algo como cards. Yo podría haber creado una variable que se llame cards, que sea esto, ¿ok? Y nuevamente, el valor, digamos, sintácticamente ha cambiado, pero las cosas siguen siendo iguales, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, no sé si se recuerdan qué es lo que hace map de un array. Recuerden que results es un array de objetos, ¿ya? ¿Recuerdan lo que hace map? Lupear. Iterar. Sí, me retorna, el map de un array me retorna un nuevo array que tiene la misma cantidad de elementos que el array original, pero y en la posición tiene el resultado de la función que yo pasé como callback, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo hago así, vamos a poner acá console.log data.results y vamos a poner console.log cards. Fíjense que tengo 20 elementos en ambos arrays. En uno tengo los objetos, ¿ya? Y en otro tengo elementos de React con diferentes IDs, ¿ya? Y el carácter inyectado como cada una de sus propiedades, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, lo que le estoy pasando yo al componente row es una propiedad especial que se llama children. ¿Sí? Y eso es lo que me permite a mí capturar los hijos, ¿no? Todo lo que está acá adentro, lo que está dentro en el cuerpo del componente son los hijos del componente, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que sea un array o un elemento puede ser un hijo de un componente. Y lo que va a hacer React es que si yo le paso un array de elementos de React, se va a encargar de pintarlos secuencialmente en el árbol como si fueran hijos directos del DOM, ¿sí? Entonces, este map, retomando la pregunta de Carlos, este map lo que hace es iterar todos los caracteres que son objetos JSON, ¿sí? Crear un componente de React, un elemento de React usando el componente character card, pasando el carácter como parámetro, como prop, y el resultado, ese elemento, lo está metiendo dentro de un array, que es después el que yo voy a utilizar a través de los curly braces, ¿sí? Aquí adentro, en un curly brace de React, ustedes pueden poner cualquier cosa que sea una expresión de JavaScript, ¿ya? ¿Saben cuál es la diferencia entre una expresión y un statement? Esa no tiene nada que ver con React, pero es una pregunta muy importante. ¿Alguien? No. ¿No? Bien. Una expresión en JavaScript es cualquier cosa que ustedes puedan poner a la derecha de un igual. ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes pueden poner acá adentro es una expresión. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner un if aquí
¿Lupo pone un if acá? Álvaro, ¿me escuchan? Lupo. Sí, mil disculpas que interrumpa, Sí. Merunga. Pero hiciste la pregunta, dejaste la pregunta abierta de sentencia y expresión, y me estaba mordiendo las uñas, queriendo contestar. Quizás no me toca, pero aprovecho a agregar una cosita. Dale. Lo que tú dices obviamente está correcto, pero una expresión es básicamente cualquier cosa que produce un valor, ¿ya? Exacto. Y la prueba mental que podemos hacer para saber si algo es una expresión o no es saber si cumple estas tres condiciones. Podemos asignarla, ¿ya? Si podemos asignarla, es que es una expresión, porque produce un valor. Si no, podemos recibirla como argumento en una función, y si podemos retornarla como valor de retorno de una función. Si cumple esas tres pruebas, esa cosa es una expresión, sea lo que sea. Desde una invocación, una función, un valor literal, no sé, algo, una expresión entre paréntesis, muchas invocaciones, lo que sea, pero debe producir un valor. Y ese valor debe ser asignable y podemos recibirlo como argumento y retornarlo de una función. Esa es la definición. Buenísimo, Lupo, gracias. Fíjense, esto extiende completamente a React, y esto es una cuestión propia de JavaScript, ¿ya? Pero en JSX lo que tú puedes colocar aquí adentro siempre son expresiones, ¿ya? Y para hacer una analogía, es lo que tú, por ejemplo, en un template string, todo lo que tú puedes interpolar también tiene que ser tiene que ser una expresión, tiene que ser un valor, ¿ya? Entonces, esto de todo lo que puedas poner a la derecha de un igual es como una forma es como lo que dice Lupo, ¿no? Es una de las pruebas para ver si estás hablando de una expresión o si estás hablando de una sentencia, ¿ya? Pero sí creo que es una buena práctica que piensen cada vez que se encuentren con este tipo de situaciones, si están escribiendo expresiones o si están escribiendo sentencias, ¿sí? Fíjense, un clásico muchas veces, la pregunta que surge es que ¿por qué existen cosas como el valor el ternario, ¿no? Entonces, si es true, entonces 0, entonces 1, ¿ya? ¿Por qué existe esto? Porque esto es un if convertido en una expresión. El if es un statement, tú no lo puedes pasar como parámetro, pero aquí tienes una expresión que cumple la misma función que un if. La diferencia es que tú lo puedes asignar, lo puedes pasar como parámetro, lo puedes retornar como valor, ¿ya? Entonces, hay un montón de ayudas sintácticas en JavaScript y en todos los lenguajes que nos dan esa posibilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden meter en las expresiones, en los curly braces dentro de JSX? Es cualquier cosa que sea una expresión, que sea un valor, ¿ok? En realidad, que evalúe a un valor, ¿ya? No sé si se entiende, se termina de entender el concepto, pero es muy importante que ustedes entiendan esa diferencia, ¿ya? Bien. Creo que, a ver qué más tengo. Vamos a guardar esto. Merunga, todavía tenemos como 15 minutos antes del Ya, taller. vamos a intentar hacer un deploy a GitHub Pages. Ya. Porque en mi experiencia personal, y creo que en la experiencia de todas las coaches, es muy común que ustedes dejen el deploy para el final, ¿ya? Y en la vida real eso no es así. En la vida real, la recomendación es que hay que hacer deploy tan pronto como se pueda. Y hacer tantos deploys como podamos hacer. Cada vez que tengamos una nueva versión, hacer un nuevo deploy para que nuestros clientes y nuestras clientas puedan ver el resultado de nuestro trabajo, ¿ya? Ese formato en el que yo trabajo 2 meses en mi cueva oscura de manera críptica y después de 2 meses les presento a mis usuarias qué es lo que hice, ese formato está totalmente obsoleto. Entonces, tener una dinámica y un flujo de trabajo que nos permita hacer público nuestro trabajo de manera continua es como una práctica muy, muy recomendada hoy por hoy en el día. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Ya? Entonces, voy a subir esto. Vamos a poner extraer chart. Bien. Entonces voy a intentar hacer esto a GitHub Pages, ¿ok? Primero, vamos a ir a ver la documentación aquí en Deployment, la documentación de Create React App. Van a ver que tienen pequeñas documentaciones para casi cualquier
entorno tienen Amplify de AWS, de Azure, Firebase de Google, GitHub Pages. Entonces lo que te dice que es para GitHub Pages necesitas hacer un par de cosas. Entonces, lo primero que necesitas es tener un repositorio de GitHub. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces vamos a crear nuestro GitHub, nuestro repo de GitHub. Vamos a crear un nuevo repo. Ya había creado uno, pero bueno. Data, lovers, Rick, Morty, y ahí. Venga, el repo público. Bien. Como ya les dije que Create React App ya había creado un repo, una historia local de Git para mi código, yo estuve haciendo commits ahí. Voy a hacer, copiar y pegarme esto de manera totalmente burda sin pensar lo que estoy haciendo, porque yo confío en GitHub y en su documentación. Entonces vamos a ir a la terminal, voy a pegar esto. Ya, ok. Ya está mi código subido aquí, están mis componentes. Content filter header, el logo, y acá y el character card me quedó inconsistente. Ya, perdón, pero voy a resolver esto rápidamente. Yo soy una persona que intenta mantener siempre la consistencia, ¿ya? No quiero contradecir con lo que acabamos de decir. Ya. Esto sigue funcionando. Esto voy a tener que atarlo y volver a subir. Ya, ahora sí. Ok. Bien. Dicho eso, vamos a intentar hacer el deployment. Entonces ya tengo yo mi GitHub Pages, mi repo en GitHub creado. Si leen la documentación rápidamente, les va a decir que si ustedes necesitan que Create React App se encargue de que sus URLs se mantengan, sean consistentes una vez que ustedes hagan el despliegue, les pide que pongan esto en su homepage, ¿ok? Que en su package JSON. Entonces yo voy a ir a mi package JSON y voy a poner mi homepage, que es la URL donde va a quedar desplegado. Y esto, por la forma en la que funciona GitHub Pages, es el nombre de usuario, .github.io, / el nombre del proyecto. Data lovers, Rick and Morty, creo que era. ¿Sí? Luego me dice, instala el paquete GitHub Pages. ¿Ya? Entonces vamos a ir a GitHub Pages, vamos a instalar el paquete GitHub Pages, run add development GitHub Pages. Vamos a ver que esto se va a instalar en un ratito, vamos a esperar. Luego me dice que agregue un par de NPM scripts. Uno que haga el deploy, que está hecho, que se hace de esta manera, y que agregue el step pre-deploy. No sé si ustedes están familiarizadas con los NPM scripts, pero todos los scripts que empiecen con la palabra pre o la palabra post, los pre se van a ejecutar antes del script del que hace referencia. Digamos, pre-deploy se va a ejecutar antes de deploy y post-deploy se va a ejecutar después de deploy. ¿Ya? Entonces pueden hacer pre-build, post-build. Pre-commit, post-commit creo que también existe, un tipo de cosas así. ¿Ya? Entonces, simplemente es una convención y la forma en la que están hechos los NPM scripts. Entonces vamos a respetar lo que aquí nos dicen. Vamos a crear el script pre-deploy.
Esto lo que queremos que suceda es que se ejecute un build antes de hacer deploy, para garantizarnos que cada vez que hacemos un deploy sea la última versión. Y vamos a crear deploy con lo que decía ahí, que era GitHub Pages, menos dist, que es la carpeta donde va a ir, y build, ¿ya? Entonces vamos a hacer, si ustedes hacen yarn build en cualquier proyecto de Create React App, esto va a crear una carpeta build, ¿ya? Con una versión optimizada de su proyecto, ¿sí? Esto lo que va a hacer es reducir, digamos, cuando ustedes, en la versión de desarrollo, cuando ustedes desarrollan su... Esto no terminó, pero ya, ahí está. Ustedes cuando desarrollan, React mete un montón de información para que el debugging sea más fácil. Pero toda esa información genera una carga extra a su aplicación y no tiene sentido tenerlo una vez que está en producción. Entonces, cuando ustedes hacen un build, React se encarga de poner solamente lo que haga falta, ¿ya? Entonces, el build ya funcionó, entonces vamos a hacer el deploy, que va a ser de vuelta el build, pero vamos a hacer un deploy. Entonces va a ejecutar build, porque yo ya le dije que hiciera el deploy, ¿no? Y ahora va a hacer el deploy con el paquete GitHub Pages. Y dice que terminó. Vamos a ir nosotras a nuestro repo, que aquí creó. Ok, tengo alguna dependencia que es peligrosa, claramente. Bueno, eso después podemos hablar al respecto, pero creó la carpeta GitHub Pages. Creó la carpeta GitHub Pages, ¿ya? Y la carpeta GitHub Pages no es otra cosa que una página web, ¿ok? Que tiene un montón de, que tiene un index, que tiene un index HTML, porque es una página web, y tiene un montón de archivos estáticos que está cargando. Entonces, vamos a ir a nuestros settings y a garantizarnos que GitHub Pages esté habilitado. Your site is published aquí. ¿Ya? Ahí está el despliegue en GitHub Pages de nuestro repositorio. ¿Sí? Vamos a hacer commit final de nuestros scripts de deployment. Scripts de deploy a GitHub Pages. Ya. 11:41. Ya. Eso es todo lo que vamos a conversar por hoy. ¿Tienen preguntas? Tenemos un ratito más para preguntas y respuestas o comentarios de ustedes. Yo les voy a ser sincero, yo las estoy viendo 4 caritas por ahí que me hacen ojos, que veo si entienden o no entienden, un montón de ustedes que tienen la cámara apagada, entonces no estoy teniendo mucho feedback si realmente han entendido algo de todo lo que yo les he contado. De todas maneras, este video lo vamos a subir para que ustedes lo puedan revisitar, ¿ya? Pero tienen preguntas y aprovechar que estamos todas aquí, estamos las coaches, tenemos a Lu porque yo no sabía que andaba por acá, entonces es un buen espacio si tienen preguntas en relación a esto para que las podamos ayudar. Yo tengo una duda. Dale. Pero es que está pasando el camión de la basura, entonces no sé si se escucha muy bien mi voz. ¿Por qué usamos function ¿por qué usamos function expression y no function declaration cuando hacemos un componente? En realidad yo los uso porque, bueno, es una muy buena pregunta. A ver, yo estoy definiendo mis funciones como tú lo dices, como una expresión, ¿ya? Entonces lo uso porque principalmente como yo quiero usar, como yo soy del mundo funcional, y yo no quiero que mis componentes tengan nada que ver con la palabra this de JavaScript, es decir, yo no quiero que mis funciones tengan más que lo que necesitan. Entonces yo uso todas arrow functions para mis componentes. Pero yo podría haber escrito mis componentes con function y asignarles un nombre y haberlas escrito
como una expresión tradicional de funciones. Ambas tienen el mismo efecto. Al final de cuentas, en mi caso es una cuestión de costumbre, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tú no puedas utilizar las functions tradicionales en lugar de las arrow functions para crear tus componentes, ¿ya? No hay ninguna diferencia en este contexto. Lo único que va a cambiar es que si tú haces referencia a this dentro del function, va a hacer referencia a la función, y si haces referencia a this dentro de tu componente, va a estar probablemente haciendo referencia al objeto window de tu global, de tu navegador. Para agregar una cosita ahí, como dice Mariano, al final creo que es un tema mucho de estilo, ¿ya? Hay casos en los que en ciertos componentes puedes tener sentido ir por un lado o por otro. Al final hay una regla que yo trato de aplicarme a mí mismo, a mí me gusta, como a Meron creo, usar funciones flecha, por lo general, pero que son anónimas, por definición, que no tienen nombre. Pero lo que sí es importante es, creo, no exportar directamente funciones anónimas desde nuestros componentes, sino por lo menos asignarlas a una variable para que queden con un nombre, ¿ya? Cuando nosotros usamos una declaración de función nombrada, el componente va a tomar como nombre, y lo vamos a ver en el arbolito de las herramientas de desarrollador, el nombre del componente. Toma el nombre de la función. Pero si la función es anónima y la exportamos anónimamente, como default, por ejemplo, export default función anónima, en ese caso nuestro componente no tiene ningún nombre. Es totalmente anónimo. Y es horrible a la hora de hacer debugging tener estos árboles llenos de componentes anónimos que ninguno sabe qué es. Exactamente. Creo que eso creo que a ver si acá lo podemos ver o no. Sí, de hecho, si vamos al código fuente haciendo un par de cambios, acá, ahí tenemos un anónimo. Mira, fíjense aquí, que eso creo que lo comentamos al comienzo cuando hicimos el logo. Fíjense que yo aquí he reemplazado el logo por el export default, y cuando vengo yo a mi árbol de componentes, logo se llama Anonymous, ¿ya? Eso sí es un pain a la hora de tener que hacer debugging. Cuando tú quieres hacer el debugging del árbol de tus componentes, eso es realmente doloroso, ¿ya? Porque no sabes de qué estamos hablando. Hay miles de componentes Anonymous y no tienes ninguna referencia real. Y acá fíjense que como lo asignamos a una variable antes de exportar el default, ya tiene un nombre. Sí. Y la forma de darle nombre puede ser o asignando a una variable o declarando una función con nombre. Hay diferentes estrategias, pero lo importante es que quede al final con un nombre. Y también pueden hacer esto, creo. Correcto, también se puede decir. Todos los componentes de React tienen esta propiedad especial que se llama DisplayName, que les permite a ustedes asignarle un nombre a su componente que solamente sirve para debugging, no tiene ningún valor real a nivel funcional, ¿ya? Pero el DisplayName les puede ayudar a ustedes a cambiar. Si tienen muchos componentes que se llaman iguales, ustedes pueden hacer ese hijack para poder diferenciar unos de otros. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Mariano, igual y con lo que dijimos último, Lupo y tú están conversando sobre esto de la diferencia entre function declarations y function expressions. A mí me resultaría muy interesante tal vez que más adelante que las chicas puedan conocer las diferencias que hay, porque ahí tal vez quedan muchas cosas al aire también para explicar de hoisting. Total. Que son valiosas, creo. Y también consistencia, creo. Ese es un tema no de React, sino del lenguaje en sí, de JavaScript. La implementación de funciones en JavaScript. Probablemente que es hermosa, pero es un Frankenstein terrible a la vez. Totalmente. Probablemente React es un contexto en el cual es irrelevante, pero en JavaScript es un tema que realmente hace una diferencia. Totalmente. Muy bien. Vamos a terminar. Después, chicas, les vamos a mandar un pequeño formulario de feedback para que nos digan qué les ha parecido este espacio, ¿sí? Y si vale la pena repetirlos o no. Por el momento vamos a mandarles ese pequeño formulario de feedback para que nos completen, y les vamos a compartir el video que probablemente lo vamos a subir a YouTube o algo así para que ustedes y sus compañeras los puedan volver a visitar. Queda mucha tela por cortar.
sobre React, pero vamos a ver si lo hacemos en un espacio similar o a través de otros videos o lo que sea, ¿ya? Muchas gracias, chicas, por unirse y espero que les haya servido. Nada, y gracias. Por Discord seguimos la conversación. ¿Alguien más quiere, coaches o estudiantes, alguien más quiere decirnos algo? ¿Compartir? Sería todo. Listo. Buenísimo. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, Adri. Que tengan Gracias, buen día. Mariano. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Estuvo bien padre. Me alegro que te haya gustado. Gracias. Vámonos al taller con Nachi, muchachas. Y aquí está en este chat para que le den clic nada más. Ok. Vámonos. Bonito día. Igual.